la existencia de mecanismos específicos de los asiáticos para hacer negocios. Es decir, en el sudeste de Asia, pero también en Hong Kong, por supuesto, en Taiwán, eh, las clases económicas dominantes son de origen chino. Y esto permitía entonces establecer relaciones de confianza entre los actores económicos que permitían saltarse formales económicos, ya sean bancarios, financieros, etcétera, abaratando costos y por lo tanto tornando más competitiva la integración económica en esta región y permitiendo un despunte rápido de este proceso de integración regional. En la época, algunos analistas imaginativos hablaban de los gansos voladores para tratar de dar una idea de este proceso. Japón era el ganso guía que había levantado primero el vuelo, luego seguía en la formación Corea, Hong Kong, Taiwán y Singapur, después Malasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas, y finalmente Vietnam, la República China, y ya más tarde todavía la India era considerada como parte de esta parvada de gansos voladores. Esta primera forma de integración en el sudeste de Asia tuvo su prueba de fuego en el 1997, con la crisis asiática. Y en buena parte fue descalificada la forma de operación de este proceso de integración por los analistas del Fondo Monetario Internacional. Me daba a mí cierta risa cuando los escuchaba decir, es que esto no funciona de acuerdo con la lógica formal del capitalismo, porque hay todos estos mecanismos informales y esto pues deforma las condiciones de competencia. Pues sí, pero si los asiáticos hubieran calificado a su vez a los europeos, ellos hubieran dicho, pues es que lo de ustedes no se adapta a las condiciones nuestras, por lo tanto ustedes funcionan en condiciones anómalas. Pero bueno, como era el Fondo Monetario Internacional quien hacía estos análisis, decidieron llamar a este capitalismo el crony capitalism, el el capitalismo de los compadres, de los amigos, de las relaciones turbias, qué sé yo. Pero era un capitalismo mucho más, una forma de organizar el capitalismo mucho más competitiva que la de los propios occidentales. Y para mucho de lo que hoy en la mañana se discutió, yo creo que habría que volver a recordar después en las discusiones las principales características de la crisis asiática del 97. Hay muchos elementos que se reproducen, obviamente en condiciones diferentes, en 2007 y los años posteriores, y yo creo que valdría la pena retomarlos, sobre todo para entender por qué la crisis financiera global reciente en Asia ha tenido connotaciones muy diferentes a las de Europa o de Estados Unidos. Sobre todo porque a raíz de la crisis del 97, los gobiernos, de manera concertada, decidieron crear mecanismos de alarma, sobre todo para evitar los posibles contagios de valores tóxicos, por ejemplo, y estos les han sido muy eficaces. En el caso de los países de la región, prácticamente ninguno de ellos ha habido repercusiones de la crisis financiera global de manera directa por la adquisición de valores tóxicos, como sí fue el caso en España, en Alemania, en Inglaterra. Y acá no lo hubo porque desde el principio, insisto, crearon sistemas de supervisión de los sistemas financieros y les han funcionado más o menos bien. Han creado también lo que podríamos llamar la simiente de un banco central regional con la iniciativa de Chiang Mai, la iniciativa de Chiang Mai, en la cual China tiene cada vez un papel más importante,
pero que también les ha permitido tener algunos, poder mitigar algunos de los efectos de la crisis financiera global. Bueno, esto después podemos discutirlo con más profundidad, pero creo que es importante poder ver cómo la crisis del 97 permitió a los asiáticos, si no prepararse, cuando menos tener ya mecanismos de acción para limitar los efectos de la crisis financiera global. Pero bueno, mientras todo esto sucedía en el sudeste de Asia, en China, insisto, todavía no se veía mucho de su proyección internacional, pero empezaban a producirse también cambios que resultaron fundamentales a la hora de abrirse nuevamente a la economía global. Siempre cuando se habla de las reformas económicas se habla del famoso tercer pleno del 11º Comité Central del Partido Comunista, llevado a cabo en del 18 al 22 de diciembre del 78. Porque en este momento ya Deng Xiaoping en el poder recupera las iniciativas de las tres modernizaciones y empieza todo el proceso de modernización económica de China, de reformas económicas de China. Pero lo que luego se pasa por alto es que antes de ese tercer pleno del Comité Central, en el 12 y 13 de noviembre de ese mismo año del 78, Deng Xiaoping visitó Singapur. Y durante esos 2 días tuvo una suerte de recorrido y además de explicación intensiva de la estrategia de Singapur, de desarrollo económico de Singapur. Y obviamente para Deng Xiaoping el hecho de que el gobierno central, a través del Provident Fund, a través de los ministerios y a través de los consejos estatutarios, pudiese regular la economía singapurense, le dio pie a buscar mecanismos para adaptar este modelo a el contexto chino. Y después de un mes de este pleno, Deng Xiaoping en un discurso anuncia la necesidad de recurrir a los capitalistas, a los antiguos capitalistas chinos, para promover la modernización de China. Y a partir de el año siguiente, 1980, ponen en práctica la política de las zonas económicas especiales, que es, a fin de cuentas, la aplicación del modelo de Singapur en espacios restringidos, donde las empresas transnacionales de origen chino, provenientes de Taiwán, de Hong Kong, de Singapur, fundamentalmente, podían tener todas las ventajas habidas y por haber, y podían coexistir en pequeñas empresas chinas que empezaban a gestarse. Entonces, la adopción de esta estrategia de Singapur, uno de los países más pequeños del mundo, al país más grande, la verdad es una proeza de los chinos. Cómo utilizar, cómo adaptar el resultado de la estrategia de los singapurenses al contexto chino, y esto me parece que es, en todo caso, para quitarse el sombrero ante los chinos, ¿no? Una capacidad del Estado chino de poder controlar a todos los actores sociales. ¿Esa fue ya la alarma? Sí, pero 20 minutos. No voy a ir tan lejos. Y otra vez volviendo a nuestro esquemita del tetraedro, lo que tenemos ahora, en el caso de China, es de nueva cuenta el factor central, el trabajo, las empresas transnacionales que llegaron a las zonas económicas especiales o que ahora están presentes en cualquier lugar del país, y sobre todo, del lado chino, las empresas estatales, ¿eh? Y esto regulado y controlado por el Estado chino, o por el Partido Comunista, a través del Estado chino. Aquí nos encontramos ya prácticamente calcado el otro mecanismo de los singapurenses. Y sobre todo lo que es importante es que rápido el Partido Comunista, a sus cuadros
dirigentes de administradores de empresas estatales, les dio la orden de hacerlas empresas competitivas a la escala internacional. Y lo importante es que estas grandes empresas que ahora están actuando en los mercados internacionales siguen teniendo vínculos fuertes con el Partido Comunista. Son militantes del Partido Comunista quienes las administran. Arturo Guillén mencionaba una cosa que me parece importante. Al margen de esto, empieza a desarrollarse también una burguesía china. ¿Qué tan grande es? No sé todavía qué tan grande puede ser, pero que va a plantear problemas futuros para el funcionamiento. Estoy de acuerdo con Arturo que puede ser uno de los grandes problemas que tengan, porque ya no todos los actores económicos están sometidos necesariamente al control del Partido Comunista. Empiezan a haber autonomías por ahí. Pero en todo caso, el esquema de China por ahora sigue funcionando sobre esta base. Y lo que me parece importante, es que el éxito chino no podemos entenderlo sin el concurso de las inversiones directas foráneas, ni sin el papel central del Estado para poner en marcha las reformas y sobre todo para consolidar estas empresas estatales como actores relevantes en la escala global. Y este proceso de surgimiento de China como una potencia económica regional o aún si se quiere ya con proyección global, ha tenido como resultado una forma de integración radial, pero en dos campos diferentes. En el campo productivo, de facto, lo que tenemos es lo que se ha mencionado ya esta mañana, a China como la fábrica mundial. Pero es una fábrica mundial que hasta ahora ha funcionado con la colaboración de capitales fundamentalmente asiáticos. Y yo diría que fundamentalmente de origen chino. Si ustedes echan un vistazo a las estadísticas del gobierno chino, podrán ver, por ejemplo, que prácticamente la mitad de la inversión extranjera directa proviene de Hong Kong, un 15% de Taiwán, un 4% de Singapur. Entonces ya estamos hablando de volúmenes de inversión directa en la escala del 70%. Y si le sumamos todavía la que proviene del sudeste de Asia en pequeños volúmenes, pero también de empresarios de origen chino, China anda alcanzando ya un 80% de la inversión extranjera directa que proviene de empresarios de origen chino, lo cual le da una autonomía financiera tremenda y que depende cada vez menos de recursos financieros occidentales y sobre todo estadounidenses. Y con la diferencia que tiene China con respecto a Japón o Alemania, es que China es un Estado constituido en el sentido amplio de la palabra, mientras que decíamos Japón y Alemania tienen una fuerte dependencia política de Estados Unidos como consecuencia de la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Y esto a China lo convierte en un actor que no se somete a los designios de la potencia estadounidense. Y esto es lo que marca la diferencia entre una China en ascenso y un Japón que nunca pudo consolidarse como un hegemón regional, o una Alemania que también ha tenido dificultades para hacerlo en términos políticos, aunque no en los económicos en el contexto europeo. Entonces tenemos esta suerte de integración radial con China al centro, primero con estos países con clases empresariales de origen chino, y más atrás ya vienen después Japón, Estados Unidos, Japón, los europeos, etcétera, pero cada vez perdiendo menos influencia sobre la economía china. Y la otra forma de integración es la formal, la de jure, la que es regulada por los acuerdos
comerciales. Y en este caso, la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia es la que ocupa el lugar central. ¿Ah? La ASEAN tiene acuerdos bilaterales, perdón, con China, con Japón, con Corea, pero también con Australia, Nueva Zelanda y con la India. Y es sobre la base de esta forma de integración que ahora los chinos están apostándole a la competencia en el campo de la diplomacia económica con Estados Unidos. En México hemos oído hablar del TPP, pero muy poco de este proyecto de integración impulsado por los chinos y la ASEAN, el Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP en inglés, y en mi opinión, estos son los dos proyectos que en el corto plazo van a definir lo que pasará en la región del Pacífico y muy probablemente la forma de organización de la economía global. Para concluir, nada más diría que el asunto de estos dos grandes proyectos de integración regional, para la mayor parte de los que participan en ellos, significa cobrar conciencia de que las fricciones, tensiones, confrontaciones que puedan existir entre China y Estados Unidos, resulta mejor enfrentarlas teniendo relaciones directas con ambos que absteniéndose de vincularse a ellos o vinculándose solamente a una de las partes en conflicto, porque eso limitaría el campo de acción para evitar las consecuencias de estas fricciones. Y el gran problema que tenemos en México es que no queremos saber nada de los chinos, o nuestro gobierno no quiere saber nada de los chinos ni nada de los asiáticos. Y han apostado todo al TPP sin querer darse cuenta que del otro lado hay una respuesta con una